Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. Les saluda su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local. Muy contento de estar transmitiendo para ustedes este mensaje de la palabra de Dios en este día. Nos sentimos muy privilegiados, hermanos, primeramente porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana. Amén. Porque muchos quizás no lo hicieron, no tuvieron esa bendición. Y aquellos que tienen a Cristo en su corazón, amén, y no abrieron sus ojos esta mañana, están en la presencia de Dios, pero triste es decir de aquellos que no. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí en esta mañana, listos para escuchar la palabra de Dios. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es que, hermanos, vamos a aprovechar este momento en poder compartir esta transmisión con nuestras amistades, amén, con nuestros familiares en nuestra página de Facebook, amén, para que ellos también puedan escuchar y puedan ver este mensaje y puedan gozarse juntamente con nosotros. Hoy vamos a estar compartiendo la tercera parte del estudio, amén. Es tiempo de crecer, amén. Es tiempo de crecer, la parte 3. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se glorifique y que sea Él que se lleve toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para darte las gracias por este privilegio y esta oportunidad que tú nos das, Señor, en esta mañana, estar delante de ti. Gracias, Dios mío, por la salvación que tú nos has dado por medio del sacrificio que tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias te damos por el techo, por el abrigo, amén, por el alimento, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones estén atentos y nuestros oídos, Dios mío, para escuchar y atesorar tu palabra, Señor, pero no solamente para retenerla, sino para ponerla por obra. Padre, yo te ruego que mis labios, Señor, y mis palabras sean, Padre, de acuerdo a tu voluntad, y que mi hermano sea edificado, sea consolado, sea exhortado de acuerdo a la necesidad que haya. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que todos los amigos y hermanos, Señor, que están conectados con esta transmisión, no se vayan a ir con las manos vacías en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una vez más, Dios me les bendiga, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que nos ven, no solamente del área local, sino que de otras ciudades, aún de otros países. Así es que Dios me les bendiga. Les mandamos un saludo muy cordial, esperando que se encuentren muy bien de salud. Amén. Nosotros no podemos depender de nuestro estado anímico, mucho menos del clima. La semana pasada tuvimos una semana con unos días muy calurosos aquí en esta ciudad. Y el día de ayer, hermanos, estaba súper frío. Amén. Estaba bastante frío y lluvioso, y el día de hoy está un poquito mejor, pero no está como estaba en la semana pasada. Así que no nos podemos apoyar a cómo el clima va a estar. Inclusive el servicio meteorológico, amén, en lo que nos dicen cómo va a estar la temperatura del clima, ellos se pueden equivocar. Nos dicen, va a ser soleado y la gente va a hacer un picnic y de repente cae una tormenta. Amén. Solo Dios sabe cuándo van a suceder las cosas. Así que qué bueno es que mejor nos amparemos a la voluntad de Dios y conozcamos más de Él. Amén. Es tiempo de crecer. Ahora, con este tema, hermanos, no es que yo esté imponiendo ni esté diciendo, hermano, como le decía, el árbol no está pensando, tengo que crecer, y después decir, tengo que dar fruto. No. El árbol crece a su tiempo y el árbol da fruto a su tiempo. Pero como nuestra vida espiritual necesita mantenimiento, oiga bien, así como nuestros vehículos necesitan mantenimiento, nuestra vida espiritual necesita mantenimiento, y tenemos que ver de todos los ángulos y qué manera nuestra vida espiritual va a crecer saludablemente. Y de eso se trata este estudio. Muchas veces una de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual es la confusión. ¿Ok? La pregunta es, ¿vas creciendo o estás viviendo en estancamiento? ¿Vas creciendo o estás viviendo en estancamiento?
¿Sabe qué es estancamiento? Estancarse. ¿Sabe que cuando una agua que corre se estanca, ya no corre y no permite que nueva agua siga circulando, sino que esa agua se estanca y de repente esa agua empieza a crear bacteria, se empieza a hacer lodo, empieza a tener mal olor, es un foco de infección? ¿Por qué? Porque de ahí se levantan los moquitos, se levantan bastante bacterias y todo eso, hermano, y es lo que sucede muchas veces con el cristiano que deja de crecer. El cristiano cuando deja de crecer se estanca, hermanos, y empieza a deteriorarse en su vida espiritual. Ahora, tu semilla tiene que crecer. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él puso esa semilla, amén, en tu vida y esa semilla tiene que crecer. Amén. No naciste para que te sembraran y quedarás debajo de la tierra. Ningún agricultor siembra una semilla para que no brote. Amén. O que estés allí enterrada en medio de las tinieblas. O que la humedad, se ha fijado que la mucha agua puede arruinar la planta. ¿Se acuerda que les comenté la vez anterior de que cuando uno le pone mucha agua a las plantas, también la raíz se pudre? Amén. O tal vez, oiga bien, ponga esta atención, o tal vez en el camino donde no hay posibilidad de crecimiento. A lo mejor la semilla está en un camino donde no hay posibilidad de crecimiento. Y usted dirá, no, hermano, pero cuando Dios siembra algo, tiene que dar un fruto. Pero acuérdese que estamos hablando un poco acerca de la parábola del sembrador. Quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 13, versículo 19. Mire lo que dice aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A eso me refiero. Amén. A eso es lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos y no echamos raíces. ¿Pero por qué será que no la entendemos? Dice la palabra de Dios que las cosas o los misterios del reino, eso es lo más correcto. Los misterios del reino se han de entender y se han de percibir por el Espíritu, no por la carne. Porque si nosotros queremos interpretar la palabra de Dios por la carne, lo que va a suceder es que vamos a formar otra religión más, otra secta más, otra ideología más, que no es agradable ni aceptable ante los ojos de Dios. Por eso es que ahora vemos tanta dogma, tanta religiosidad, tanta secta que se levanta con tanta locura por la mala interpretación de la palabra de Dios. Y sin embargo, oiga bien, aquellos que conocemos y leemos la palabra de Dios y rogamos a Dios discernimiento. Oiga, hermano, ¿qué tan importante es eso? Dice la palabra de Dios que si no hay discernimiento, entonces no vamos a poder entender la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa. Escuchamos la palabra de Dios, no la entendemos y por consecuencia no echa raíces. Vienen doctrinas erróneas y se nos meten en la cabeza y nosotros creemos que eso es verdad, porque como no entendemos la palabra de Dios, no la discernimos, somos llevados por doctrinas como la hojarasca y por supuesto no vamos a dar fruto. Amén. Ni vamos a crecer mucho menos. Porque cualquier viento contrario nos derriba, nos confunde y dejamos de crecer. Esto hace que nos sequemos y muramos espiritual y emocionalmente. Por eso es importante aquel que está comenzando en los caminos del Señor tener cuidado con lo que lee, lo que mira. Es importante que la iglesia, no solamente el pastor, sino que todas las ovejas, estemos al pendiente de las más pequeñas espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que no se desvíen en doctrinas. Amén.
y ni estén pensando o cuestionando o no entendiendo la palabra de Dios. Es por eso que es bueno que usted y yo leamos la palabra del Señor y estemos atentos a estos estudios bíblicos, porque estos estudios bíblicos estimulan nuestro deseo espiritual de leer más la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería, si tú no entiendes la palabra de Dios, ¿qué es lo que te está confundiendo? ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿Sabe que muchas veces el enemigo viene y siembra una semilla, porque el enemigo también le gusta sembrar, pero él siembra cizaña? Amén. Él siembra cizaña entre el pueblo de Dios y se parece mucho al trigo, pero el fruto es muy diferente. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y él sabe que en medio del trigo está la cizaña. El enemigo le gusta sembrar, pero él siembra cizaña y siembra discordia y siembra confusión entre el pueblo de Dios. Tanto es que cuando algunos hermanos están en contra del diezmo, empiezan a buscar en la Biblia, poder reforzarse, encontrar algo que va a justificar lo que ellos no dan, lo que ellos no quieren dar. Amén. O el bautizarse, algunos no, pero que esto y lo otro, y que aquello y lo otro. En algunas iglesias, hermanos, se practica que el bautismo tiene que, lo ponen a la persona a prueba por un periodo de tiempo. Está bien, si ellos desean hacer así, bendito sea Dios, pero bíblicamente la palabra de Dios no nos indica eso. Es un acto de fe, no es un acto que va a decir, hermano, usted tiene que estar bien preparado para ser bautizado. No, óigalo bien, entiéndalo bien. Sabe que a mí me dieron una lección muy grande cuando yo estaba recién convertido en las cosas del Señor. El Señor había salvado mi alma. Y un predicador que venía desde Toronto, que muy buenos recuerdos tengo de este hermano, amén, Franklin Méndez, un hermano ecuatoriano creo que es. Él, cuando venía quizás una vez al mes o cada 2 meses o algo así, y él venía y apoyaba a la iglesia hispana que estaba comenzando aquí en la ciudad de Windsor, Ontario. Y recuerdo que este hermano, cada vez que venía me decía, hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? Entonces la última vez que tuve esa conversación con él, porque él no quitaba el dedo del renglón, y me decía, hermano, ¿y cuándo te vas a bautizar? Y le digo, hermano, mire, hermano, es que yo no quiero tomar esta decisión a la ligera, porque ¿qué tal si yo me bautizo y después le fallo al Señor? Y entonces se me quedó viendo y me dice, hermano, ¿y a usted quién lo salvó? Y le digo yo, pues el Señor Jesús, el Dios a través de Jesucristo. Y me dice, bueno, ¿y no cree que el mismo Dios que lo salvó lo puede guardar? O sea que el bautismo no es algo que puede decir, hermano, tengo que pasar este proceso y luego bautizarme. No. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Recuerdan la historia de Felipe y el eunuco? El eunuco no se había convertido a Cristo hasta que Felipe le enseñó el evangelio, porque él venía leyendo el libro de Isaías y Felipe le enseñó y le habló y porque él dice que él venía confundido. Él leía, él venía de Jerusalén, venía de orar, pero leía las escrituras y decía, y Felipe le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, pero ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y allí tomó la oportunidad Felipe a hablarle. Y dice que de repente iban caminando y le dijo al eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Amén. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que mandaron a detener el carro y fue bautizado en ese mismo instante. O sea que la Biblia no habla de un periodo de espera. Amén. No habla de un periodo de espera. Ahora usted dirá, hermano, si yo no me bautizo, yo no voy a ir al cielo. Mire, le voy a decir una cosa, algo muy importante. Porque siempre sale el ejemplo de aquel hombre que estaba muriendo en la cruz junto con Jesús, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo, mira, tienes que bajar, ahorita te voy a bajar de ahí y te voy a bautizar para que llegues al cielo. No. Son cosas, pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo, Dios te lo va a tomar a cuenta porque es un paso de obediencia. Amén. Es un paso de obediencia.
Si tú no lo haces, es porque estás siendo desobediente a Dios. Amén. Porque no quieres someterte a la voluntad de Dios. Es por eso que le digo que hay doctrinas que confunden a la gente. Lo hacen tan de una manera inalcanzable. O tal vez, hermanos, como dijo un hermano, hay quienes dijo que para llenar la iglesia bautizan hasta el mismo diablo. No, tiene que haber, como dijo Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Así es que nosotros tenemos que basar nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual a como está escrito en la palabra de Dios. Por eso le digo, ¿en dónde está tu confusión? Muchas veces es que tu mirada está puesta en otras cosas. Amén. A mí me gusta escuchar un poco de la política. No me meto en política, pero me gusta escuchar porque necesito saber lo que está pasando alrededor. Me gusta ver las noticias. Amén. Hermanos, y lo que está pasando. Pero yo me baso a lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia me dice, y yo creo a la palabra de Dios. Porque si empiezo a decir, bueno, ¿y será que los judíos son un pueblo bien malo y por eso los palestinos, no hombre, ahora le voy a ir a los palestinos? Estoy yendo en contra de la Biblia. Amén. Estoy yendo en contra de las Escrituras. Porque nosotros no sabemos lo que está pasando. Los medios de comunicación son los que transmiten lo que ellos quieren transmitir. Usted no está viendo lo que está pasando allá. ¿Entiende? Son cosas así. O sea, me gusta verlo, pero mi opinión está basado en lo que dice la Escritura. Amén. Porque hay muchas cosas terrenales que nos distraen. Hay quienes les encanta meterse mucho en la política. Amén. Yo le digo, hermano, como le vuelvo a decir, no es malo que usted tenga una opinión política, ¿entiende? Pero siempre póngalo con bases bíblicas. Siempre ponga que usted pueda decir, mi opinión política es basado a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que le digo, y yo siempre lo he dicho, y aunque alguien me quiera contradecir, no puede haber un cristiano pro aborto, ni puede haber un cristiano pro pena capital. ¿Por qué? Porque esas dos cosas contradicen la palabra de Dios. Primeramente, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro. Amén. Ni por medio del aborto, ni por la pena capital. Porque hay gente que dice, ese no tiene ni perdón de Dios. ¿Quién te ha dicho? ¿Cómo le puede decir a Dios a quién va a perdonar y a quién no? O sea que no puede haber, y a alguien que me lo quiera refutar, que me lo diga. Pero no puede haber un cristiano pro aborto, ni un cristiano pro pena capital. Óigalo bien. Y que le quede eso bien claro. Si es pro aborto, entonces no eres cristiano. Si eres pro pena capital, tampoco eres cristiano. Porque el cristiano muestra el amor y la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, Él puede tener misericordia de cualquiera. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas terrenales que nos distraen. Nos enfocamos en el trabajo, en los sueños, en metas profesionales. Y eso no es malo. O sea, enfocarse en estas cosas no es malo. Pero cuando le ponemos como prioridad, nos puede desviar de los propósitos de Dios. Oiga bien, enfocarnos en estas cosas, en el trabajo, en los sueños y metas profesionales no es malo, pero cuando le damos prioridad antes que las cosas de Dios, entonces, amén, estas cosas nos desvían de los propósitos de Dios. Muchas veces el generar dinero o divisas, ser famosos, exitosos, cumplir con un ministerio y poner nuestra mirada en los problemas que nos agobian, también nos sacan del camino que el Señor ha establecido para nosotros. Amén. El apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor le dijo a Moisés, cuando le dio las tablas de la ley, amén, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Y te preguntas, ¿cómo un ministerio? Pero nos enfocamos y nos ofuscamos en la obra y nos olvidamos
del Señor de la obra. Es cierto. Fíjese que con esto no me estoy contradiciendo cuando hablo de aquellos que no les gusta trabajar ni tener compromiso en la casa de Dios, porque ese es otro tema muy diferente. Pero hay muchas personas que están tan metidos, como dijo alguien, como ratón de panadería, ¿verdad? Que están bien metidos, hermanos, supuestamente en las cosas de Dios, pero donde cuidado su hogar, descuidan hasta su vida espiritual. Yo recuerdo, hermanos, que conocíamos de hermanos que a veces iban rumbo a la iglesia y alguien los llamaba y abusaban de la confianza de ellos. Hermano, que quiero que me lleve aquí, que quiero que me lleve allá, que quiero inclusive hasta borrachos, que había que ir a recogerlos a la calle y todo lo que el hermano iba a la iglesia, se desviaba, iba a recoger al hermano, ya después ya no llegaba a la iglesia, ya no escuchaba la palabra de Dios, ya no se alimentaba de las cosas de Dios. Cuando venían las pruebas a estos hermanos, que hermano, no es malo hacer el bien, no es malo cuidar del prójimo, porque la palabra así nos enseña, pero todo tiene su tiempo. O sea que si nosotros vamos a decir que estamos trabajando en la obra, pero estamos descuidando nuestra vida espiritual, ¿qué propósito y qué ganancia hay en esto? Amén. Hay que establecer claramente cuál es nuestra prioridad, y siempre debe ser Dios. Primeramente, hay que establecer cuál es nuestra prioridad. En otras palabras, haga un inventario de sus prioridades. Y si Dios no está en la primera prioridad de la lista, entonces algo no está bien. Amén. Si lo movimos a Dios a la segunda, tercera, cuarta prioridad, no está bien. Amén. Oiga bien. Hay que establecer claramente cuál es nuestra prioridad. Y siempre debe ser Dios, luego la familia, luego el ministerio. Dios, luego la familia, luego el ministerio. Algunos dirán, no, hermano, Dios, el ministerio y la familia. No. Dios, la familia y el ministerio. Ahora, algunos se amparan y dicen, el ministerio que Dios me ha dado es cuidar de mis hijos. Y se hacen bien espirituales por no hacer nada en la iglesia. A eso Dios también los tiene, mira, le está viendo la palabra del Señor, estos de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. No, es que si usted cuida a su familia, usted ama a su familia, y vaya, el ejemplo al hombre, amén, como sacerdote del hogar, está amando a su esposa, está cuidando de sus hijos, enseñándoles, mostrándoles con su testimonio su andar en Cristo. Usted, hermanos, va a haber una iglesia saludable, va a haber una comunidad saludable. Amén. Es algo tan importante. Entonces, cuando usted cuida, por eso dice la palabra de Dios acerca de los ministerios de los obispos y los ancianos, que dicen que sean maridos de una sola mujer, sobrios, que tengan a sus hijos en control, que no sean hijos malcriados, desordenados, ni hijos, hermanos que andan de aquí para allá en la iglesia. Amén. Y todo eso, la Biblia, hermanos, es bien específica. Si usted no la entiende es porque no quiere entenderla, sino porque usted quiere acomodarla a su vida. Amén. Y es el contrario. Usted tiene que acomodar su vida a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a su vida. Amén. Primero Dios, luego la familia, luego el ministerio. Debemos tener claro el orden bíblico para que no nos agotemos y creamos confusión que nos lleve al estancamiento y a la sequía. Definitivamente tenemos que alimentarnos espiritualmente para que nuestra alma y nuestro espíritu se fortalezcan. Mira lo que dice Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 31:22 dice, decía yo en mi premura,
cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Definitivamente tenemos que alimentarnos espiritualmente para que nuestra alma y nuestro espíritu se fortalezcan y no entremos en confusiones que no nos permitan crecer. Sabe que hace años, hermanos, nosotros siempre nos ha gustado colaborar, esa es la palabra, colaborar con otros ministerios, con otros hermanos que estaban trabajando. Entonces hace años nosotros íbamos por allá, por las áreas de la península de Niágara, por donde están las cataratas, unas ciudades aledañas ahí. Íbamos, hermanos, porque llevaban trabajadores temporales de México. En aquel tiempo eran solamente mexicanos. Y les íbamos a predicar la palabra. Yo vi un hermano allí que él el que se encargaba de conseguir la iglesia, y después de la iglesia nos íbamos a su casa. Tenía una casa muy grande y un terreno muy grande donde teníamos convivio, comíamos algo y todo. Ahí nos quedábamos a dormir porque nos íbamos, hermanos, desde el sábado en la mañana y ya regresamos el domingo en la noche por aquí de regreso a Windsor. Llevamos la alabanza, la predicación. Pero bueno, pasó el tiempo, hermanos, y de repente nos dimos cuenta y oímos de que este hermano había agarrado una doctrina de que él llamaba a la gente a recibir a Cristo y no los bautizaba. O sea, no les hablaba del bautismo, no enseñaba, porque encontré un pasaje donde Pablo dice, amén, dice, yo a ninguno de vosotros he bautizado, porque habían otros siervos que andaban con él y se encargaban de eso, amén. Y de eso se agarró. Y dice que no, pues ya no bautizaba. En otras palabras, ya no creía en el bautismo. Oiga, qué tan fácil es alejarse del camino del Señor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice, el que está firme, mire que no caiga. Nosotros debemos de estar siempre amparados leyendo las Escrituras. Amén. Leyendo las Escrituras, siempre confiando que la palabra de Dios, amén, la palabra de Dios es la que nos enseña y nos guía. Hay otros que dicen, no, hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro habló en el libro de Hechos. Amén. Pero vamos a darnos cuenta de por qué el apóstol Pedro habló esto. El apóstol Pedro les habló a los judíos porque los judíos ya tenían conocimiento del Padre. Los judíos creían en el Espíritu Santo. Era importante que Pedro hiciera énfasis que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él hay salvación. Amén. Entonces, y usted dirá, hermano, ¿pero por qué dijo eso? Le digo, pero ¿por qué vamos a tomar la palabra de Pedro, pongámosla así, a lo que nos enseñó Jesús en Mateo 28? Que dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza directa de Jesús. No hay un intermediario ahí. Directa de Jesús. ¿Entiende lo que le digo? Por eso es que muchas veces nos confundimos y agarramos doctrinas de unos versículos y nos amparamos de ella y de repente, hermanos, se torció todo. Se torció todo. Así es que tengamos mucho cuidado. Amén. La voluntad de Dios es que crezcamos y demos frutos. Claro que Dios quiere que le sirvamos en la obra, pero está más interesado en nuestra relación íntima y que esta relación íntima sea sólida y dé frutos. Mire, nuestro crecimiento espiritual, yo siempre lo he mencionado, nuestro crecimiento espiritual no se mide. Nuestro crecimiento espiritual no se mide por lo que Dios hace a través de nosotros. Se mide por lo que Dios hace en nosotros, no a través de nosotros, porque Dios utilizó a un burro para hablarle a Balaam. ¿Entiende? Nuestro crecimiento espiritual no está. Por eso es que ahora hay grandes predicadores que la gente los sigue, pero hay crecimiento espiritual de ellos cuando oye las sandeces y las tonterías y las payasadas que ellos hablan. No. El crecimiento espiritual se denota y se mide por lo que Dios está haciendo en nosotros mismos. Mi crecimiento espiritual no está basado en lo que yo estoy compartiendo el día de hoy con usted.
Mi crecimiento espiritual está basado en lo que Dios obra y el testimonio que hay en mi vida y mi andar en Cristo Jesús. Ahí es que se notan y se mide nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Oiga bien, esta es la clave. El ejemplo. Amén. El líder guía, enseña. Amén. Da el ejemplo. Ciertamente vendrán momentos de confusión. Aún el salmista David, que era conforme al corazón de Dios, tuvo un momento en que le preguntó a su alma, ¿por qué te abates? Como leímos. Porque estaba turbado dentro de él. Sin embargo, confió en el Señor y en que de él venía su salvación. De la misma forma, debemos confiar en Dios para poder crecer lejos de toda confusión. Las cosas espirituales se tienen que discernir con el espíritu. El hombre natural, el hombre carnal, no las puede entender. Es por eso que para el mundo el evangelio es locura. Pero para nosotros, los creyentes, es poder de Dios para salvación. El tercer paso para asegurar nuestro crecimiento es eliminar toda confusión a través de la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a quitar toda confusión si nosotros pedimos discernimiento de Dios. Amén. El Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así es que hay que pedirle a Dios más de su Espíritu para poder entender las Escrituras y aplicarlas espiritualmente a nuestra vida y así poder seguir creciendo como Dios nos lo ha indicado. Dios te bendiga. Espero que este estudio, mi deseo que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Amén. Muchas veces necesitamos escuchar esta palabra para que reaccionemos y nos demos cuenta que no es una doctrina, no es que tú perteneces al movimiento este y este, ni al movimiento tal, ni al concilio tal, ni seas parte de este grupo, ni seas parte de... No. Si tú eres de la familia de la fe, amén. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú crees en la palabra de Dios y te bautizas conforme a las Escrituras, amén, y caminas y lees la palabra de Dios, hermano, no importa si eres pentecostal, si eres bautista, amén, no importa. Lo que importa es que tu vida y tu comunión con Dios sea estrecha, porque en medio de esos grupos y en medio de cualquier grupo, dice la palabra de Dios, hay cizaña que crece en medio del trigo. Y no te preocupes, no te alarmes por ello. Llegará un día que Dios va a enviar a sus ángeles para seleccionar el trigo, que lo pondrá en su granero, y la cizaña la va a echar en el fuego. Así es que tu deber es crecer. Cada vez que me acuerdo y digo esto, me acuerdo de un hermano que lo recordamos mucho. Esperemos que esté bien de salud. Amén. Hace años que no sabemos de él. Nuestro hermano Mike Rodríguez, un hermano de Puerto Rico. Fue un hermano que por medio de ese hermano fue que se nos abrieron las puertas. Dios permitió y abrió las puertas en el área de Michigan para que nosotros predicáramos. Él nos recomendaba con otros pastores. E íbamos nosotros a ministrar y a predicar. Amén. Y tuvimos una hermandad muy buena. Él venía para acá y a veces traía 2, 3 hermanos. Él venía a gozarse, él le gustaba gozarse en la alabanza. Y cuando tenía la oportunidad, él recitaba un poema muy bonito. Yo no me lo sé, solo me acuerdo de unas partes, pero dice: crece, cristiano, crece. Crecer es tu deber. Dice, y al final dice, para que lleguemos a la estatura del varón de Galilea. Me conmueve
porque siempre, cada vez que leía, que él compartía ese poema, siempre tocaba mi corazón porque era un hombre que tenía un buen testimonio, un hombre de buen testimonio. Y siempre lo recordamos con mucho cariño. Así que si usted sabe de él, mándale un saludo. Si alguno lo conoce, él vive en Florida ahora. Se llama Mike Rodríguez. Dios me les bendiga, hermanos. No se les olvide mañana estar listos a las 10:30 para el culto dominical por medio de la página oficial del Ministerio Cristiano Emanuel. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima, mi querido hermano.